Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Hola. Si les gusta la música, les va a encantar la aplicación de Amazon Music. Dentro de todas las cosas increíbles que ofrece Amazon, esta es una de mis favoritas. Después de usar Amazon Music por un tiempo, esto es por lo que a mí me encanta. Amazon Music tiene millones de canciones y cientos de podcasts para escuchar gratis. Puedes seguir los podcasts que te encantan como Herejes el Podcast, por ejemplo, descargarlos para escucharlos offline o solo pide a Alexa para comenzar a escuchar en tu dispositivo Echo o Fire TV. Con la transmisión de música gratuita de Amazon Music, obtienes acceso a miles de estaciones y los mejores playlists gratis. Algunos de los playlists que a mí más me gustan son Pop Culture y Namaste para cuando estoy un poquito más relajado y me quiero relajar un poco más. Cuando te suscribes a Amazon Music, tienes mucho más. Acceso ilimitado a 75 millones de canciones, lo que quieras, cuando quieras y libre de anuncios. En definitiva, lo que más me gusta de Amazon Music es lo bien que funciona con los dispositivos Alexa, porque simplemente le pides la canción o el podcast que quieres escuchar y se empieza a reproducir inmediatamente. Funciona muy bien, amigos. Y creo que también les encantará Amazon Music Unlimited. En este momento, los nuevos suscriptores pueden probar Amazon Music Unlimited gratis durante 30 días. Solo accesa a la URL que vamos a dejar en la descripción para probar Amazon Music Unlimited por los siguientes 30 días. El plan se renueva automáticamente, pero puedes cancelarlo en cualquier momento. Si tienes cualquier duda sobre la oferta, puedes checar los términos y condiciones en la página web de Unlimited. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Yo soy Bobby. Estamos en otro fin de semana hereje con un tema que nos causa muchísimo coraje, pero estamos contentos a pesar de eso porque traemos un invitadazo. Si usted nos está viendo, ya aquí está, mírelo, aquí lo tiene. Pero ahorita lo presentamos. Les presento antes de al invitado, porque obviamente el más importante va al último, a mis coanfitriones, hermanos y amigos, Alejandro el Vasco Vázquez Azpilicueta. ¿Cómo estás, Vasconejo Deportivo? Mirá, hay dos Vázquez hoy. Qué buen momento este. Siempre que se juntan dos Vázquez salen borracheras, si es de mi familia. Lo primero que quiero decir es que estoy muy contento con este tema porque cuando yo entré al podcast, que se cumple un año al día siguiente que se estrena este episodio, exactamente, ya estaba anotado este tema para hacerse y no se había hecho. O sea que lleva más de un año anotado para hacerse este tema porque no habíamos conseguido con quién tratarlo responsablemente. Así que eso me pone muy contento. Y nada, estoy contento porque esta semana grabamos 4 episodios y este es el último, así que voy a poder volver a dormir. Y eso me da mucha alegría. ¿Y tú no los editaste, papu? 0:37 de la mañana. Sí, pero vos corriste para editar y te lo valoramos enormemente y te agradecemos porque grabamos un episodio entero que no pusiste el botón de rec y hubo que grabarlo de vuelta. Entonces vamos a contar todo. Sos un héroe porque grabó mucho tiempo. Sí. Bueno, estoy muy contento. Presenta a Alejandro, dejémoslo así. Dejémoslo así. Les presento a nuestro otro coanfitrión, el jabón rosa Venus de este motel llamado Herejes el Podcast. ¿Cómo estás, Corsario Alejandro Durán? Ay, cabrón. Muy bien, güey. Muy bien. Muy contento porque tenía muchísimo rato de querer hablar con el invitado de hoy. Y
y me di cuenta que va a ser una plática buenísima en 5 minutos que estuvimos hablando antes de empezar a grabar 5 esto. minutos, güey, fue un buen... o sea, la no, neta, yo me di cuenta yo no en me 5 quejo, minutos. estuvo chingoncísimo. Por mí lo volvería a hacer de nuevo, pero sí hablamos un poquito más de 5 Pero sí, minutos. no, pero yo me refiero a que en 5 minutos me di cuenta. Ah, ok, ya. No ya que te hayamos hablado entendí. 5 minutos. Sí. Entonces, pues ya preséntalo, por favor, para darle para adelante a Claro, esto. miren, les voy a presentar a nuestro invitado. Él es psicólogo, él es comediante de stand-up y además está bien pinche guapo. Quique Vázquez, ¿cómo estás? Yo, ¿cómo están? Estoy muy Bien, contento De tener la oportunidad de incendiar y de aventar bombas molotov intelectuales Eso, en eso. espacios como este. Huevo. No, o sea, no podía decir que no a un podcast que se llama Herejes, el podcast. Ha Es venido como, usted claro, al lugar indicado. Al lugar indicado. O sea, ya después hablaremos de la fascinación que tengo por la palabra hereje particularmente. Uy, me encanta. Me encanta. Porque Sí. de entrada, o sea, hereje significa posibilidad de decidir. Sí. O sea, huevo. persona que tiene la posibilidad de decidir. Entonces, me gusta que este podcast se llame hereje. Sí. Y vamos a aventar bombas intelectuales y el que la quiera agarrar, que la agarre. Y el que no, pues ya ni modo, ¿no? Que se Sí. queme o que le arda. El que se quiera Ahí ofender, va. que se ofenda. El que quiera aprender, que aprenda. Pero bueno, vámonos. ¿Cómo quieren empezar, amigos? Si quieren, les puedo contar un poquito del origen del término coaching. Para A ver, Vamos. Venga. Ok. Eso. Vamos a hablar de coaching. Ese sí. Ok, capaz hay alguien que Sorpresa. entró Sorpresa. sin leer el título. Miren, el término coach se utiliza por primera vez en 1830 en la Universidad de Oxford, cuando un tutor era responsable de cargar, entre comillas, a un estudiante a través de un examen. Después, esta palabra vuelve a aparecer en el sentido deportivo en 1861. Ahí es cuando se origina el término y el inicio de ya la práctica del coaching. Yo la encontré, seguramente ahorita podemos poder comparar un poquito las fuentes, pero yo la encontré en 1970. El autor Timothy Galloway publicó varios libros en donde él publicaba algunos modelos y de cómo usando como el coaching podía ayudar en deportes como el tenis y el esquí y algunas profesiones como la música, en donde se requiere autodisciplina rigurosa y fuerza interna. Fue tan popular este modelo que después se expandió hasta que este otro autor se llamaba John Whitmore, inventó un modelo que se llama el modelo Grow. Y este modelo ya de ahí se hizo tan popular que la empresa IBM lo adopta en los 90s. Y si se acuerdan, IBM en ese momento era un gigante. Entonces de ahí pasa Coca-Cola, Procter & Gamble también lo adoptan. Y es así que el coaching entra como al mainstream de las empresas y se crea como esta corriente de coaching empresarial y de ahí desborda todo lo demás. ¿Cómo ven? Ok. Bien. Ok. Tiene mucho sentido. Uh-huh. A ver, cuéntanos tu opinión, Quique, porque pues aquí ninguno de los tres es profesional de esto. Todo lo sacamos de pues, donde podemos investigar y seguramente tú tienes más trabajando más trabajado la reflexión del tema. Es que tiene mucho sentido. Yo no sabía los autores, pero sí sabía que la idea o la práctica como tal de coaching venía de un ámbito más empresarial. La palabra coach viene literalmente de un entrenador. Entonces lo que tú hacías, o sea, vamos, para entender la idea de coach hay que pensar en la figura de un tutor. Entonces tú querías perfeccionarte en un arte o querías perfeccionarte en algo, entonces ibas por un tutor y el tutor te iba guiando en lo que tú quisieras perfeccionarte. Lo que pasó cuando en el coaching llega a las empresas es que entran con la idea de enseñarle a los empresarios cómo hacer funcionar los modelos económicos para tener rendimientos.
Ujú. Ese era el punto de los coaches en las empresas. Era cómo hacer más eficiente el flujo de dinero o manejar la empresa tal cual. Sí. Y eso era lo que se hacía inicialmente en los tiempos de IBM. Ujú. Era como cuestiones de inversión, cuestiones de ahorro, así. Y de repente, Justo una de las críticas que vi para este modelo que les cuento, el modelo Grow, que es un modelo más o menos, les cuento las siglas, es la G es de goles, o sea, de cuál es el objetivo hacia el que vas, la R es de realidad, de en qué situación se encuentra uno o la empresa, la O son las opciones. Y la W es de will, o sea, ¿qué vas a hacer? De voluntad. Ajá, ¿de voluntad o qué es lo que vas a hacer? What will you do? Y okay. La crítica que yo vi, y justo va muy relacionado a lo que está ahorita diciendo Quique, es que es un modelo que está específicamente orientado hacia el cambio. O sea, este modelo tiene como objetivo cambiar algo y no como tal vez la reflexión. O algo que quedarse en lo mismo no es opción para el modelo Grow. Y supongo que este tipo de defectos los vamos a ver en casi cualquier otra técnica de coaching que no tenga que ver con la psicología, ¿no? Y que justo el cambio viene con referencia a lo que yo creo que necesitas. Esa creo que es una de las más grandes críticas que tú le puedes hacer, que es que el modelo de cambio o la idea de cambio viene de alguien que tiene un objetivo al cual a ti te tiene que arrastrar. No es un objetivo negociado, no es un objetivo horizontal, es un objetivo totalmente impuesto, totalmente vertical, al que tú entras. Y de esta idea es que surge la onda de ponte la camiseta, papi, de este modelo de growth. De los empleados que no se adscriban a mi idea de cambio, es gente que no quiere progresar, es gente que no quiere avanzar, gente que no se adapta a lo moderno y es gente que no me sirve para la filosofía de la empresa. Entonces, a la chingada. Es una imposición ideológica, entonces, ¿no? Exactamente. Me suena un poquito como al que se ha platicado un poquito más recientemente, positivismo tóxico, ¿no? Que eso también podría... Es que está absolutamente vinculado. La psicología positiva tiene mucho que ver en esto. Lo mencionaba el autor que me dijiste, David Pulido. ¿Vasco? David Pulido, sí. Él lo psicólogo menciona, español. güey. Él habla del optimismo irracional, que cómo tiene una relación total con este tipo de corrientes, ¿no? Ojo, no me gustaría que se confunda la psicología positiva con el positivismo irracional o con ese optimismo nocivo, porque la psicología positiva es una rama de la psicología que surge de la crítica de la psicología deficitaria. Es decir, los psicólogos que nos enfocamos en buscar en qué está mal, en dónde está el daño, en dónde está la crisis, y ahí es donde yo intervengo. La psicología positiva son los estudios que se hacen desde la clínica de cuáles son las posibilidades o las herramientas de solución que las personas han tenido a lo largo de su vida y que pueden utilizar en otros espacios de su vida o en otros aspectos que les puedan ayudar. No tiene nada que ver con únete a los optimistas, tiene que ver más con estas herramientas que en la historia de tu vida te han servido y que podrías volver a utilizar en espacios que a lo mejor tú no veías que podrían tener alguna utilidad. De hecho, hay muchos autores que se me escapan ahorita, pero ahorita voltearé a ver mis libros y les pasaré algunos. Sí, los dejamos aquí en la... Los dejamos en la fuente. En la descripción. Sí. Ok, pero hay un autor que de hecho fue director de la Asociación Psicológica Americana, que era un psicólogo positivo que decía, es que no quiero que se entienda el positivismo porque de hecho la psicología positiva es bastante pesimista, en el sentido de nosotros no podemos aspirar a más de lo que podemos aspirar. Y de hecho la psicología... O sea, se usa positivo en la acepción
más cercana, realista, a lo Exacto. palpable. Sí, de Claro, hecho- no al, de optim- hecho- no al optimismo, sino a lo palpable, a lo que es positivo, Exacto. a lo que está fijado. Ok, sí, De- Y se de hecho, entiende. y de hecho en ese libro, creo que la frase con la que abre ese libro, que el nombre del libro es muy como pop, porque pues este autor descubrió que hay que ponerles nombres mamadores a los libros para que te atrevas a leerlos. Al libro le puso Florecer, pero la frase inicial de ese libro se dice: cómprate el helado que más te guste y dale una probada. Te apuesto $50 a que la segunda probada no te va a saber igual de satisfactoria que la primera. Totalmente. Si sí, te doy los $50, pero si no, te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué si con el helado que más te gusta no sientes lo mismo? ¿Por qué aspiras a sentirte igual de feliz todas las veces? Wow. Bueno, es el Desde principio de las ahí- adicciones ese, ¿no? Sí. Sí. Exacto, pero es justo desde ahí rompe con este positivismo irracional o con este optimismo nocivo, Sí. porque parte desde esta idea de uno no tiene que aspirar a ser feliz porque ser feliz es totalmente circunstancial. Claro. Hay momentos en que estás muy feliz, hay momentos en que estás menos feliz, pero nunca estás igual de feliz. No podemos aspirar a una meta que sea así de fluctuable, así de arbitraria. Más bien hay que pensar cuáles son los hábitos que me mantienen en ese mood, aunque sea poquito feliz, pero fuiste feliz, ¿no? Medio feliz, fuiste más feliz, ¿no? Sí. A Y mí lo no que me- vos a mí- decís... Perdón, dale vos. No, que a mí no me gustaría que se quedara la idea de David Pulido, como que él, como el que la misión a la psicología positiva lo hace igual al optimismo irracional. Tal vez yo lo Ajá. expliqué mal, sino que él decía que es como el extremo de la psicología positiva, además de que está distorsionado. O sea, él dice Eso. esta corriente nos lleva a caer en excesos Bueno. de una ideología de una postura que finalmente se deforma en algo como esto que estamos hablando. ¿no? Es que si hay algo que tiene el tema del coaching, el que vamos a hablar y en sus distintas ramas, es la distorsión de principios Claro. escritos por otros. Es Claro. una gran herramienta que han utilizado. A ver, según yo veo el coaching, y hoy lo hablaba con... A ver, yo creo que hay una distinción que hacen, que la ha hecho Maturana, al cual le robaron para inventar el coaching muchísimo, que la hace Darin McNabb, el filósofo, la han hecho muchos. No todo el coaching es malo, porque hay coachings específicos dedicados, por ejemplo, al deporte, a las finanzas. El problema es cuando pretendemos transformarlo, hoy lo hablábamos con Ale, en una especie de homeopatía de la psicología, de yo te voy a dar lo mismo, sea cual sea tu problema, y vos resolvelo con estas herramientas. Pero algo que ocurre es esa distorsión de ideas de otros. Y lo que decían ustedes, y lo que decía Kike en particular, respecto de la psicología positiva y cómo eso lo transforman en otra cosa, está muy palpable en la definición del coaching ontológico, en el cual tomaron ideas de Heidegger, que Heidegger crea el principio ontológico para llevar a la gente a la idea de que quien puede ser libre es quien puede aprender a lidiar con la muerte. Ese es el principio de libertad, muy mal explicado por mí. Lean a Heidegger, por favor, en Ser y Tiempo y lo van a entender mejor. O por lo Pero menos ese es su vemos a principio. Darin McNabb. Bueno, también. Pero ¿qué hacen el coaching? Toma todo esto para ponerle el branding, porque es una marca, y acá hay un dato interesantísimo. Este dato es del 2018. En el 2018 había, según la Organización Internacional de Coach, 50.000 coaches en Yo el vi el mismo mundo dato. y generaban $2.000 millones por año. Entonces, ¿No eran es un billones? negocio. No, creo que eran millones. Bueno, en inglés son billions, Bueno, son 2.000 chingos de millones de lana, dólares güey. en español. Pero Eh, Sí. Y ¿qué pasa acá? Entonces hay que hacer una distinción. Ontología. Agarraron a Heidegger, le sacaron la parte de la muerte y lo convirtieron, todas esas herramientas descontextualizadas, en que vos te tenés que transformar en otra versión de lo que vos sos.
Esa misma distorsión la han hecho con Maturana, por ejemplo, con su biología cultural, que hoy casi es imposible encontrar una definición de biología cultural que no sea de una página de coaching. Es cuando él desesperante eso, güey. es terrible, y vos lo lees a Maturana, que lamentablemente falleció en mayo de este año, una mente impresionante de chilena, un tipo al que invito a que lean sus entrevistas, increíble aunque sea. Maturana. Sí. Increíble Maturana, pero yo siento que perdió la batalla, porque lo distorsionaron tanto que hoy Maturana está casi pegado al coaching contra su voluntad. Y lo que hicieron fue tomar sus ideas para llevarlas a este branding y vaciarlas absolutamente de contenido. Y por eso es que yo lo emparento con la homeopatía, en la cual se vacía de contenido algo para dártelo y que no te haga nada y te haga creer que sí. ¿Qué te pasa a vos con esto, Quique, con toda esta deformación de todo que lleva a algo que además es un intrusismo en la profesión del psicólogo, ¿no? No, o sea, si pudiéramos juzgar de usurpación de funciones desde mi profesión, la cantidad de gente que caería. Pero pues justo hace rato les hablaba de lo que pasa en México, de que hay antropólogos, sociólogos, historiadores, filólogos, filósofos, ejerciendo la profesión de psicología, o sea, así de peligroso, así de raro. Y creo que esto que dices, Vasco, es bien importante, que agarran términos de autores con cierta reputación, además, porque no es lo mismo hablar de Martin Heidegger, que es uno de los pensadores que ya le tiraban a las ondas dialógicas y que ya criticaban a los clásicos, y no es lo mismo hablar de un Maturana que fue nominado a un premio Nobel por proponer un concepto filosófico y trasladarlo a su campo de entendimiento, que era la biología. O sea, yo revolucionar la biología humana desde el pensamiento. Sí, fue increíble lo que hizo Maturana, y el término al que quiero aludir de Maturana es el término de autopoiesis, que de ahí se agarraron muchos coaches para poder darle sustento, pero ni siquiera han leído a Maturana. Eso es lo que más coraje da, porque en la autopoiesis habla de que las células responden a la biología que tienen para producirse a sí mismas, que las funciones que tienen ayudan a producirse a sí mismas como células, pero responden al entorno en el que están para seguirse produciendo a sí mismas. Es una especie de concepto que va en contra de lo aristotélico, que decía que la cosa es y así se queda. Maturana decía, no, la cosa es, pero es en el contexto en el que está, y lo que es se produce a sí mismo. O sea, como que Maturana juntó la praxis y la poiesis aristotélicas en un solo concepto, y eso fue lo que le reventó el coco al mundo. Y de ahí es que Maturana propone la biología social, en el sentido de que nuestra configuración física, fisiológica, nos permite entender el mundo con respecto a nuestra configuración fisiológica, sin olvidar que el entorno en el que estamos nos ayuda a interpretar esa información fisiológica que soy capaz de percibir. Esto no lo dicen los coaches. Esto no lo entienden ellos. Entonces agarran a Maturana, que es un premio Nobel, agarran a Heidegger, que es un contestatario rebelde de la filosofía en general, los ponen en su branding y dicen, esto es lo que tu psicólogo no quiere que sepas, esto es lo que tu médico no quiere que sepas, pero no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Pero de lo que sí tienen idea es de marketing. ¿Por qué? Porque el coaching nació de necesidades empresariales. ¿Cuáles son las necesidades empresariales? Utilidades. Optimización, eficiencia, rendimiento. ¿Y cuáles son los discursos del coaching? Optimización, eficiencia, rendimiento. Si me permitís, te quiero leer, vinculado a esto que decís, una cita de Maturana que me parece que va perfecto a esto. Él dice, el coaching ontológico ha terminado en un modelo donde la persona desaparece. Se erige como un manual con los pasos a seguir.
O sea, es intercambiable el ser humano porque lo que importa es obtener ese rendimiento. Las grandes escuelas de pensamiento de Europa han dejado atrás el concepto del coach, no solo porque tiene algo de conspirativo, ya hablaremos de eso, de manipular al otro, sino también porque crean una cierta dependencia. El coach pronto prueba que no tiene la energía ni el tiempo de hacerse cargo del coachee. Le entregan una técnica y no se hacen cargo de lo que pueda pasarle una vez terminada la relación. O sea, es muy fuerte lo que está diciendo. Está hablando de la venta de un producto vacío de contenido con reglas genéricas cuyo único objetivo es circular. El objetivo es el resultado del coach, no el resultado que obtenga el coachee. Oye, güey, pero también otra cosa que, o sea, además de eso que estás diciendo, también como que la idea del coaching es que el problema tal vez siempre radica en ti, güey. Y no es cierto eso, güey. O sea, el problema puede radicar en alguien externo a ti o en algo externo a ti que tú puedes querer arreglarte a ti mismo, pero el problema está ahí, güey. O sea, y entonces estás atacando el objetivo que probablemente no es el correcto, güey. Y eso es súper delicado porque te vuelve como te mete en la cabeza la idea de que tú todo lo puedes arreglar en ti y eso no es así, güey. Sabemos que no es así, güey. Exacto, o inclusive puede llegar a ideas mucho más peligrosas en el sentido, pensemos en alguien como Bárbara de Regil, que tiene una idea súper estúpida de, si quieres que la persona que te violenta te deje de violentar, pídele con todo tu corazón que deje de violentarte. Y viene de esta idea que dices, Ale, de que el problema es yo atraigo este pedo, güey. Yo estoy vibrando en una frecuencia que atrae a la gente violenta, güey. Y no, güey. No, hay gente violenta que identifica a la gente o sea, los predadores identifican a sus presas. Un león jamás se va a meter con un gorila, pero sí se va a meter con una gacela, ¿no? Un león no se va a meter con un elefante, pero sí se va a meter con un antílope. Un predador puede reconocer a su presa. Las personas que ejercen violencia conocen las características de las personas que pueden ser fácilmente introducidas a una dinámica de violencia. Los coaches saben a qué clase de personas les puede llegar este discurso, con qué gente tiene sentido este discurso. Entonces, esto que dijiste, Ale, me hizo pensar mucho ahorita que te escuchaba en un filósofo coreano que ahorita está siendo muy mentado, que es Byung-Chul Han. Tiene un libro que habla, que se llama La Sociedad del Cansancio. Sí he escuchado de eso, sí. Es un gran libro. Él propone una dialéctica de poder similar pero distinta a la que propone Foucault. O sea, Byung-Chul Han dice, salimos de la sociedad del poder o de la sociedad disciplinar a la sociedad del emprendimiento. Como todos los recursos ya están a la mano de las personas, entonces la persona es la responsable de sí misma. Entonces, como la responsable es ella, como es la responsable de sí misma, entonces estamos generando una cultura de personas que creen que yo quiero estar en donde estoy porque yo estoy decidiendo estar en donde estoy, sin volver a ver que en el entorno las posibilidades no me son dadas para elegir. El contexto no existe. Exactamente. El contexto no existe. Exacto. Entonces, para poner un pequeño ejemplo de cómo es esto en la vida cotidiana, porque hablar de filósofos es muy recreativo, pero hace un tiempo me llegó una consultante diciendo, se autodiagnosticó, ¿no? Tengo una depresión clínica profunda, estoy empezando a tomar CBD, tengo cuadros de ansiedad severos. O sea, me manejó una terminología que yo dije, esto de seguro se lo dijo un psicólogo o algo así, y yo le pregunté, bueno, ¿desde cuándo tienes el diagnóstico? Y me dijo, no, yo digo que tengo eso. Y eso nada más me avisó de dos cosas que Byung-Chul Han menciona en ese libro, que es, en la sociedad del emprendimiento, el que no puede hacer más está mal. Claro.
El fracaso en la sociedad del emprendimiento es que el que no puede hacer más está mal. Uno. Y dos, Foucault lo decía, la vigilancia también implica castigo. Entonces la vigilancia es cuando yo no logro estar bien, quiere decir que hay una etiqueta que me fustiga por no estar bien. Esa etiqueta es estoy enfermo. ¿Enfermo de qué? De depresión, de ansiedad, de lo que quieras. ¿Y por qué es peligroso esto? Porque la palabra depresión y ansiedad ya está en la jerga popular. Ya no necesitas decir, güey, pues no sé, me estoy sintiendo raro. No, me estoy sintiendo muy triste. O sea, desaparecieron esas palabras para decir depresión y ansiedad. Para acabar el cuento pronto, estuvimos platicando con esta persona y entonces cuando hablamos del contexto, y entonces me dijo, cambié de trabajo y me pusieron en un puesto con mayores responsabilidades, me fui a vivir solo a la mitad de la pandemia, me hago responsable de mi familia, económicamente ya tengo más gastos, pero no sé si voy a rendir. Y mi pregunta fue, ¿no será que estás cansado? Claro. O sea, porque las palabras mamonas que usaste de depresión y ansiedad, pues pueden ser una explicación, pero pues me estás contando un chorro de cosas que a mí como profesional de la salud mental me harían pensar, estás cansado, güey, estás cansado de que no descansas nada porque estás constantemente teniendo que producir, teniendo que avanzar para poder lograr esta clase de cosas, pero ¿tú quieres esta clase de cosas? ¿Te viene bien hacer todas estas clases de cosas? Y cuando lo dije, se soltó a llorar y dijo, tienes razón, güey. Nadie me había dicho que yo podía estar cansado de hacer todas estas cosas. Justo. ¿Y por qué nadie se lo había dicho? Porque estamos en esta sociedad del emprendimiento de tienes que poder otro poquito, tienes que lograr otro poquito. Si no logras otro poquito, eres un fracaso. Y es como, güey, ¿sabes quién? Justo una pequeña notita relacionada a lo que dice Quique. Justo hace unos días en Instagram me topé un mini cómic que sale una persona diciendo, me pregunto si pudieran encontrar una forma más productiva de descansar. Sí, justo eso. No mames. Pero vos sabés que quien habla de eso también es Gilles Deleuze. Yo leía a un psicólogo, Neil Kavan, que lo citaba, y también lo cita Danny McNabb, en el que habla de cómo el coaching facilita las sociedades de control, porque impulsa permanentemente la idea de que dentro tuyo, siguiendo reglas generales y utilizando los conceptos de ontología en el mejor de los casos, y del coaching coercitivo que ahora vamos a hablar, que es terrible también y que provoca hasta daño físico y además nunca sabes qué coach es coercitivo y cuál no. Pero la idea de que vos permanentemente, y es inacabable, tenés que seguir buscando, y esto es algo que hay un coach de finanzas y de negocios muy famoso mexicano, con una barba parecida a la mía, que permanentemente te dice que vos no sos... ese puñeto es tener tu barba. Vos no sos la mejor versión de lo que vos vas a hacer y todas esas cosas, en la que permanentemente te están generando la idea de que dentro tuyo hay otro vos más exitoso que no sos vos y que haciendo las cosas que ellos te dicen vas a poder ser ese otro vos, deformando de nuevo todas las ideas de Heidegger sobre el ser, en el que se nos dice... Vos lo que tenés que hacer es más educación, más coaching, por supuesto, más sobre todo, cursos, más, porque ahí es donde está, no está en donde estás, no está en solucionar tus problemas, está en ir para adelante, como con las cegueras de los caballos, darle para adelante y no buscar la profundidad, sino ir para adelante y darle y hacer. Y eso lo que hace es perpetuar ese control, perpetuar esas instituciones que... en lugar de volverse momentos estancos, como hace lo que decía Foucault, transforma esas instituciones, la educación, la salud, en cosas permanentes que todo el tiempo tenemos que buscar mejorar. No es un lugar al que recurrimos cuando nos falta algo, es algo que nos falta siempre para este tipo de pensamiento. Ahora movamos esto que dices, Vasco, al código de trastornos mentales, ya que a la banda le mama andarse diagnosticando de gratis.
traduzcamos esto que dices en la jerga de los trastornos mentales. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad técnicamente, fisiológicamente, no es un trastorno, porque la respuesta ansiógena fisiológica del cuerpo sucede, y sucede para ponerte en alerta. Es lo que conocemos como estrés. Entonces, el estrés... no tengo idea qué es el estrés, me vas a tener que explicar nunca. Nunca lo vi. No te preocupes. No te preocupes, al rato que no hayas dormido más horas lo vas a sentir. Pero el estrés es la reacción fisiológica del cuerpo para estar en alerta. La ansiedad, ya el trastorno de ansiedad, es cuando no hay estímulos que te exijan estar en este estado de ansiedad o en este estado de alerta, pero aún así los tienes. Pensando un poco en esto que estás diciendo, Vasco, imagínate estar sometido en un programa que te dice, tú no eres el ser más exitoso, tú puedes ser todavía un poco más, pero ¿a dónde tengo que llegar? No sé, tú eres el que sabe, güey. Es mantenerte en un constante estado de alerta, en un constante estado de activación para lograr ¿qué? ¿Quién sabe? ¿Por cuánto tiempo? No sé. Es un palo con una zanahoria. Exactamente, y estás a expensas de que alguien, el coach generalmente, te diga, ya lo lograste, pero ¿qué crees? El coach no le importa lo que tú tengas que lograr, al coach lo que le importa es lo que él quiere. Entonces, ¿cuál puede ser uno de los signos o síntomas derivados de alguien que estuvo en un coach o en un proceso de coaching? Trastornos de ansiedad, porque estás en una persecución constante de yo tengo que lograr ser mejor de lo que soy, pero para lograr que, no sé, ser mejor de lo que soy. ¿Y cómo vas a saber que eres mejor de lo que eres? No sé, pero ahí voy. No, y pues claro que generan trastornos de ansiedad, sin ponernos a hablar de los procesos manipulativos que utilizan los coaches para hacerte caer en su forma de control, que ahorita está muy de moda porque gracias a los feminismos descubrimos este término que se llama gaslighting o luz de gas. Sí, claro. Sí. Que son todos estos procesos manipulativos que se utilizan para hacerte dudar de las cosas más elementales, desde tu percepción hasta lo que tú creías que estaba bien o estaba mal. Y esto de ponerte a dudar de ti misma o de ti mismo se llama violencia, porque estamos muy acostumbrados a pensar en la violencia como una agresión directa. No, la violencia no es agresión, la violencia es control. Cualquier forma de control. Si me permitís, antes de que sigas, porque me parece que de acá vas a poder saltar a algo muy interesante, me gustaría leer, porque hablaste del control y hablaste de la violencia, cuáles son las características del coaching coercitivo, que es este coaching que te hace sentir que vos estás en una insatisfacción permanente y te hacen un gaslighting. El individuo es el culpable de todo lo que le suceda. La razón es un estorbo, lo que importa son los sentimientos. Te dan un desconocimiento del taller al que vos llegás para que estés en una situación de desesperación y parecida a lo que son los retiros espirituales, por ejemplo, los de Ricardo Ponce, ¿no? Que tienen muchas cosas en común con esto. Y Tony Robbins también. Tony Robbins cumple con todas estas. Saludos al prófugo. Pruebas personales para intentar hacer llorar a la persona o hacer exponer a otro. Exponer traumas personales de forma grupal, sesiones sin descanso, cambios de temperatura. Todo esto con el objetivo de sumergir a la persona en la parte más emocional y así conseguir que éste se rompa y olvide sus patrones y se centre en aquellos que indica el coach. Toma, ese es sectario, güey. Va dirigido para allá, güey. A mí me impresiona la relación entre esto que dices y puta madre, no me caga que terminemos hablando de lo mismo siempre, pero qué relación tan cercana tiene con las religiones, güey. O sea, está muy, muy pegado, güey. O sea, es como prácticamente se ve como que sacaron cositas y se las las transportaron a este tipo de ideologías y para tener el comportamiento de una persona que se espera, ¿no? Para ellos. Y es que acá, o sea,
Sí, el objetivo es como renunciar a lo que tú conoces para adscribirlo a la figura del líder o sea, porque esto ya lo pienso más como un ejercicio de un culto o de una secta, para renunciar y adscribirte a los designios de tu líder, literalmente. Pero pensemos en parte en los porqués. O sea, ¿por qué cambiarían las temperaturas? Pues para hacerte dudar de tus percepciones fisiológicas, de que tú no estés seguro de cómo te sientes. ¿Por qué ejercerían estas sesiones sin descanso para que pierdas la noción del tiempo? Y cuando pierdes la noción del tiempo, te sientes obligado a preguntarle a una persona qué horas son, y adivina quién es la única persona que sí sabe qué hora es. Entonces, de alguna manera, hacia todas estas cosas que acabas de describir, Vasco, estás como viendo cómo se ejerce el control. Porque también pensamos que el control se ejerce desde la acción física, desde la corporalidad tal vez, pero Foucault lo decía, el saber es control. Y claro, los coaches no saben mucho, pero lo que sí saben es lo más elemental. ¿A qué temperatura estás? ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué estás aquí? ¿A qué hora vamos a comer? ¿A qué hora vamos a comer? Ellos tienen ese saber. Y como el saber es control y tú estás indefenso, lo único que te queda es ceder ante eso. Porque si ya dudaste de tus percepciones fisiológicas, la duda que sigue ahí es ¿en qué otras cosas estoy mal? Si estoy mal, ¿en qué temperatura percibo? ¿En qué otras cosas estaré mal? Y él se ve que está muy seguro de sí mismo. O sea, él en la situación en la que estoy no está dudando, no se ve que se esté haciendo estas preguntas. Entonces ahí, por ejemplo, es la manera que se tiene de desactivar la certeza que tienes de ti mismo, y es el paso que se sigue para poder implantar ya los deseos del coach o los deseos del líder frente a los tuyos. Que ahora pensamos que esto es muy radical, pero en realidad no. O sea, socialmente estamos inmersos en una cultura que no te invita a la aceptación. O sea, no acepta la diversidad, no acepta el pensamiento, no acepta el disenso. No, estamos en una sociedad que está con esta dinámica del coach, pero siempre, solo que en menor medida, o solo que en cuestiones más elementales. O sea, pensemos en estas como medio culturas ahí, como los terraplanistas. Ya nos vamos a ocupar de ellos la semana que viene. Vamos a hablar de ellos. Que es un poco una esto. Entonces, hay que entonces empezar a pensar en qué tantas mecánicas violentas o impositivas estamos incurriendo nosotros, o estamos siendo sujetos nosotros de unas dinámicas violentas en las cuales yo estoy renunciando a lo que yo pienso, a lo que yo creo, con tal de no tener un pedo, por ejemplo. Hay una referencia muy interesante, algo que dice Eric McNabb a este respecto, que él le adjudica la existencia de todos estos coaches, y me parece que Quique lo explicó perfectamente recién cuando habla de la sociedad, en que él dice que con la caída de las religiones tradicionales ha desaparecido la idea de Dios, y el nuevo Dios es el yo. Pero no el yo del que somos, sino del que nos construyeron que tenemos que aspirar a ser. Y entonces estos coaches toman el lugar de ese sacerdote en la religión del yo. Entonces ellos conocen de manera obviamente religiosa o cuasi religiosa ese yo al que hay que aspirar a ser, que como la religión no te lo explica claramente, igualmente, pero vos no lo sos, pero podés serlo. Entonces, en esa exacerbación del yo, de lo que yo quiero ser, de lo que yo puedo ser, de lo que yo no soy hoy, entran estos coaches a enseñarte cómo vos podés llegar a eso. Me parece que lo que vos estás definiendo respecto de esa sociedad que permanentemente te está poniendo en ese lugar se asimila a lo que explica Darin, ¿no? Fíjate lo que estás diciendo, Ale. Hace rato lo hablamos y ahorita me vuelve a parecer súper interesante.
¿cuántos conceptos ambiguos hay, güey? O sea, tienes primero el que estás diciendo ahorita, el del yo, que no es tu yo, sino que el yo de alguien más que no entiendes. Y luego tienes el de tienes que arreglarlo todo desde tu postura, cuando no toda tu postura va a arreglarlo todo afuera. Y la otra es el yo tengo la solución, pero la solución que yo creo para ti. Entonces, tú prácticamente en un coaching no tienes conocimiento absoluto de nada, güey. O sea, entonces... No, es que vos no existís, es lo que dice Maturana. Es que vos sos un elemento del coach. Entonces, al tener todo eso, eres totalmente vulnerable a lo que otra persona quiera de ti, güey. Y eso lo vuelve prácticamente como cualquier movimiento sectario, güey. Eres vulnerable a todo. Eso es delicadísimo. Dinos, Quique. Y ahora piensa en esto que estás diciendo, ¿vale? Ajá. Pero en las personas que son el objetivo. Claro. O sea, piensa que, por ejemplo, son mujeres, que no es que yo diga que sean inferiores, es que el sistema está construido para que las mujeres duden de sí mismas, para que las mujeres no estén seguras de lo que piensan, no estén seguras de lo que sienten, que las posiciones que puedan ocupar no tienen que ver con usar su cabeza, por ejemplo. Que los sueldos no sean equitativos. Exactamente. ¿No? Entonces vean todo lo que socialmente está en contra de las mujeres y entonces llega un Ricardo Ponce que te dice que te va a abrir los chakras para que no huyas del amor, ¿no? Y ya dentro, o sea, tú ya vienes con ese hándicap, por decirlo así. Totalmente. Y entras con Ricardo Ponce y te mete todo este sistema ya muy bien elaborado de cosas ambiguas para que tú, de por sí ya venías vulnerable, entras a este mundo y eres todavía más vulnerable porque de por sí no dabas el ancho antes de entrar. Ahora no solo no das en ancho, sino que no sabes nada y no eres nadie. Así es. Entonces, o piensa, por ejemplo, en las personas que vienen de culturas o de estratos económicos precarizados, que son los que entran al coaching. O sea, y qué conocimientos podrían tener acerca de como la reflexión o qué oportunidades podrían tener de, bueno, qué tanto acceso tengo a un coach, de verdad un coach que me enseñe cómo manejar mis finanzas o que me enseñe como a estas cosas. O a un terapeuta mismo, exacto. Como no tienen acceso a eso y acá lo único que tengo que hacer es pues lo que él me diga, pues ya entras con un hándicap, ¿no? Exactamente, es puta que ofertón. Pero vean también cómo no solo es que el que cae en el coaching es imbécil, es que hay un sistema ya previo construido. Es que esto no está puesto en el que cae, está puesto en el que construye una estructura para que personas que no están en una... Totalmente. Tanto es así, que uno de los negocios principales de muchas academias de coaching es crear coaches. Sí. Porque les han metido la idea de que un lugar deseable es ser coach. Entonces, hay muchas academias de coaching que ni siquiera se dedican a instruir personas, se dedican a crear otros coaches que crean otros coaches, que crean otros coaches, que crean otros coaches. Totalmente, con una... Bueno, y ahí es donde falla el Estado, por ejemplo, que no se encarga de regular este tipo de actividades, ¿no? Pero tanto es así lo que dice Quique, ¿no? Que perdona que te interrumpí, Quique. O iba, por ejemplo, a mí me pasa, como terapeuta tengo una frase de Mark Twain que explica mucho mi sensación de cómo es ser terapeuta, porque Mark Twain decía, es más fácil engañar a una persona que convencerla de que le engañaron. ¡Wow! Buenísimo. Sí, güey, totalmente. Y es un poco así, o sea, es más fácil. Cuando llego como terapeuta, en lugar de convencerte o de que lo que estás haciendo está bien, hazlo, que te funcione y después regresas. Porque si yo trato de convencerte de que es una tontería, no vas a hacer nada, no vas a cambiar. Entonces, la diferencia entre un coach y un terapeuta, o al menos desde donde yo ejerzo la terapia, es lo que tú sabes, o sea, el saber que tú tienes funciona y te ha funcionado antes.
solo volvámoslo a poner en práctica y veamos qué cambios surgen. Ujú. Lo que tú conoces de tu propia vida es útil. Vamos a sacarlo del baúl empolvado y vamos a ver qué pasa si lo echas a andar. Ujú. Porque muchas de las personas que llegan a terapia llegan con esta idea de que yo no soy suficiente, de que no estoy dando el ancho, de que tendría que Que es llegar lo que a más. alimentan los coaches ontológicos, por ejemplo. Ujú. Y el coach ontológico te ofrece esa respuesta. No, nunca te la da, pero sí te la ofrece. Y además te la ofrece en un fin de semana de sesiones grupales, con gente que no De conoces miles y de que no dólares. tiene nada que ver con vos. O se va a vivir contigo ¿Por como qué? el Chicharito. Bueno, pero eso porque Imagínate qué el- tanto le pagaré a Chicharito No para yo mejor mames. me voy a vivir contigo. No O sea, mames. Yo no me sé esa. ¿Qué pasó? Pues Chicharito tiene un coach de vida. Bueno, no sé si lo tiene todavía, pero lo tenía No. y vivía con él, güey. Cállate. Sí, güey. No. Y mucha gente dice que empezó a decaer después de eso. Chichagol, Sí. ¿qué te hicieron? Pero no es culpa. A ver, el marketing juega un rol Totalmente. gigantesco en todo. por Claro. supuesto, Ujú. por Gigantesco. supuesto. Y si hay algo que no se puede discutir y que probablemente Kike esté de acuerdo conmigo, que es algo en el que la psicología nunca logró tener, es explicar qué hace. Y los coaches no han necesitado explicar qué hacen porque no hacen nada, pero fueron muy buenos en hacerle creer a la gente que hacen algo y muy rápidamente. Y la psicología se dedicó a intentar resolver los problemas, pero no a trasladarle a la sociedad la importancia que tienen. Y ese lugar que la psicología no ha podido ocupar, o sea, que debería ocupar, pero que Sí. no sabe vender, ha sido el lugar que ocuparon estos tipos, la autoayuda, los Tony Robbins, los Ricardo Ponce, las Flores de Bach y los coaches. O, quizá, no sé qué opinás de esto. No, perfectamente. O sea, de hecho, cuando estaba estudiando la maestría en la UNAM de terapia familiar, tenía el chiste local con ellos de que los terapeutas a veces somos tan ñoños e inhábiles sociales que tenemos que estudiar algo que nos ayude a entender por qué somos inhábiles sociales. No mames. Porque creo que mucho es el problema, que la psicología adolece, creo, de estar en la torre de marfil de la academia y muy poco en la banqueta y muy poco a ras de suelo y decir, no, pues es que la psicología no es solo hablar en términos rimbombantes, también la psicología es echarte una chela y hablar de por qué echarte una chela con tus compas te hace bien. O sea, también eso es la psicología y no hemos sabido hablar, por ejemplo, de los avances que vamos teniendo. Hace un ratito, por ejemplo, hablábamos de la hegemonía que tiene el pensamiento psicoanalítico en la cultura pop. Ya ni siquiera digas en la formación de psicólogos, en la cultura pop, un psicólogo que dice que no está de acuerdo con el psicoanálisis, Escándalo. ya no es un buen psicólogo. Desde esta hegemonía de la cultura pop, pero vamos a poner un ejemplo muy simple. En el psicoanálisis, el promedio de tratamiento son 10 años. Y desde otras terapias, hay formas de terapia documentadas, clínicas, que tienen un rendimiento de sesión única. Wow. Que tú vas a una única sesión en un formato específico, con un reglamento específico, pero vas con un formato a una sesión. ¿Qué más corto quieres qué más corto quieres que una sesión? Y los coaches se alimentan de esta noción de psicología pop que existe para tirarnos mierda a nosotros. Es lo que primero te dicen cuando vas. No, es que cuando vayas al terapeuta te vas a tardar 10 años. Yo te voy a dar una respuesta que te va a dar un fin de semana, pero lo que no te dicen es que con lo que le pagas en ese fin de semana a un coach, podrías tomar terapia 10 años Sí. con alguien que sí te va a dar herramientas, ¿no? Con Claro. alguien que sí va a buscar en ti, no te van a dar un reglamento. Y es que también se basa mucho en esta ambigüedad de que la psicología o la mente funciona como el cuerpo, y no necesariamente.
No es como, ay, ya me descompuse, dame esta pastilla y ya me arreglé. No, no funciona como el cuerpo. La mente funciona de las experiencias que vas viviendo, de los aprendizajes que vas teniendo, de las relaciones que vas formando, y ahí se establece una manera de entender el mundo. El mismo Maturana lo decía. El ser humano no es un ser pensante o un ser sintiente, es un ser lenguajeante que se basa en el sentipensar. O sea, no podemos deslindar en el ser humano el sentir y el pensar. Las dos cosas ocurren juntas. Entonces, no podemos reducir la mente o las relaciones humanas o la interacción de las personas a algo tan simple como una serie de pasos que me van a ayudar a alcanzar mi bienestar, porque además el término bienestar es totalmente subjetivo. Claro que sí. Totalmente. Sí, al igual que el éxito o al igual que todas definiciones que ellos dan y todo. por reales y objetivas, o sea, y que las dan por predeterminadas. Vos ingresás, ya sea el tipo de coaching que busques, porque la verdad, y esto lo explica Danny McNabb maravillosamente, son marketing, son distintas etiquetas de un producto. Ellos dan por... No es inocente, que hay determinados conceptos que ellos los dan por sobreentendidos en el grupo de gente. Uno de ellos es éxito, felicidad, superación. Tienen una definición que ellos no se encargan de desarmar, de deconstruir, porque obviamente como sus estrategias son genéricas, porque se agota en sí mismo. El éxito para ellos es el éxito de ellos, no del cliente. Porque hablar de paciente sería una falta de respeto, del cliente. Entonces, ellos esas definiciones nunca te las van a subjetivizar. O vámonos construyendo con lo que vamos diciendo en el capítulo. Se sabe que estás en una cultura tan ensimismada, tan en el yo, tan en el diosamiento del yo, que lo único que ellos tienen que hacer es, pues porque todos sabemos que es el éxito, ¿verdad? Claro. Y entonces la gente va a decir, claro, pero nunca se van a poner a comparar qué es el éxito entre ellos, que también eso es riesgoso. O sea, que para un coach es muy riesgoso que yo me pare y pregunte, oye, Bobby, para ti, ¿qué es el éxito? Pues justo... Esa simple pregunta ya le da en la madre a todo lo que están construyendo, pues pero justo... es tan fácil como decir, todos sabemos qué es, ¿no? Güey, creo que justo fue uno de los momentos clave en el debate de Diego Rusarín con Carlos Muñoz. En el momento que Diego Rusarín le dice, güey, nuestras definiciones de éxito son diferentes y mi definición de éxito es mi familia. Y el otro tipo quedó sin armas totalmente, o sea, porque quedó demostrada su estafa. Claro. O sea, una pregunta que Rusarín hace, que es muy provocadora siempre, es ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees Yo lo que crees? podría dar tantas respuestas a esa pregunta, porque creo lo que creo, porque vengo a un sistema predeterminado de lenguaje y de estructuración que me han obligado a pensar el mundo en el que creo, pero también porque me he cuestionado esa clase de cosas, porque tengo el cuerpo que tengo, sí tengo que decir que haber nacido con parálisis cerebral es haber nacido en un mundo en el que yo no encajo. Entonces yo tuve que buscar una forma o una visión del mundo que me ayudara a encajar en un mundo que no encajo. Entonces, esto también me permite ser muy crítico, por ejemplo, con las personas que me dicen, tú que sabes de resiliencia, güey, ¿cómo te explico que para tener resiliencia te tenías que sentir en un ambiente peligroso o en un ambiente riesgoso que yo nunca sentí? Claro. Yo nunca me sentí en un riesgo. Es más, tú tienes el pedo por creer que yo, por tener el cuerpo que tengo, me las vi negras, cuando en realidad no. O sea, fui una persona súper afortunada. Pero estos diálogos personalizados, en el sentido como más de me quiero acercar a saber quién es la persona, estos diálogos no existen en el coaching. No, es que no pueden existir porque uno de los elementos que ellos más utilizan y que lo vimos en el episodio sobre autoayuda,
Es el principio de la búsqueda de la euforia grupal. Para que vos tengas una euforia grupal, vos necesitas despersonalizar a cada uno, porque Claro, si vos te detenés en cada uno, el momento de euforia, lo que le va a provocar una alegría profunda que lo lleve a esa euforia, es distinto en cada uno. Vos, para generarla grupalmente, es decir, para lograr que se contagien los que no están eufóricos, tenés que usar términos genéricos, vacíos Y de destruir contenido, la pero que individualidad, parecen güey. profundos. Exactamente. Entonces, nunca vas a poder no llegar, ni siquiera buscar esa situación individual. Y, por ejemplo, desde la psicología, o al menos desde la terapia sistémica, no se habla, por ejemplo, de grupo. Se habla de la característica del grupo. O sea, estoy hablando de una familia, Claro. estoy hablando de una pareja, estoy hablando de un grupo de amigos, estoy hablando de una comunidad. ¿Por qué se habla en estos términos? Porque en estos tipos de relaciones las personas involucradas tienen un papel específico. Claro, subsisten en grupo, pues sí, claro. Y No estoy hablando de un grupo ahí de gente o de cosas, Exacto. estoy hablando de una comunidad de personas que en su individualidad aportan algo. Así es. Y eso tampoco va a existir en un grupo de coaching, porque lo único que se busca... no sé si vieron The Vow, El Voto, el documental que hizo HBO sobre NXIVM. Ah, No lo vi. No lo he visto. No. Uf, dense chance. Hay aspectos en donde hijos de presidentes mexicanos están hablando con Kid Ranieri, diputados que ahorita están en curules o que estuvieron en contienda para su diputación, fueron con este carnal, con Kid Ranieri. Clara Luz, güey, que iba para gobernadora de Nuevo León, no mames. Fueron con Kid Ranieri y me gustaría que vieran, porque cuando Clara Luz le hace una pregunta a Kid Ranieri utiliza un fenómeno lingüístico que analizamos mucho desde la terapia sistémica, que es el lenguaje paradójico. Que el lenguaje paradójico es un lenguaje que se sitúa en la ambigüedad y que es utilizar dos códigos de lenguaje que son totalmente opuestos para desconfirmar el tipo de relación que tengo contigo. Es como, por poner un ejemplo más terrenal, es como si yo le dijera, no es que yo quiera terminar en este momento el programa porque yo tengo cosas más interesantes que hacer, porque esta plática es muy interesante para mí. ¿Se notan? Es como una canción de Arjona, güey. Es como quitarle un peine a una botella, güey. Sí, güey. Olvidarte es recordar que es imposible. Exacto. O sea, pero el lenguaje Tengo ganas de no tener ganas, güey. Exactamente. El lenguaje paradójico tiene un objetivo y tiene una consecuencia muy particular en las personas que están constantemente sometidas al lenguaje paradójico, que es incertidumbre. Okay. No están claras de cuál es la relación que está establecida entre tú y yo. ¿Por qué conviene que no esté claro, en el caso del coaching, por qué conviene que no esté clara la relación que yo tengo entre tú y yo? Porque así el coach determina ¿cuál es la relación. Es el único que tiene la certeza y trabaja sobre eso. Wow. Es el control, güey. Claro, güey. Entonces, sí, es muy sectario eso. Sí, güey, demasiado. Sí, y sucede en cualquier tipo de coaching, de estos ontológicos, o coaching de vida, o coaching trascendental, o coaching transpersonal, o sea, en todos estos apellidos que le puedas poner a un coaching que tengan que ver con joder a una persona, en todos estos en común tienen el lenguaje paradójico. Porque incluso cuando el coachee se acerca al coach para preguntar algo en onda maestro-alumno, es una relación establecida, que al coach le conviene desconfirmar, que al coach le conviene desestabilizar, para que así el coach pueda establecer la relación que sea válida. Y usando esta técnica es que Kid Ranieri logró que mujeres se tatuaran sus iniciales con fuego y se dejaran violar, porque jugaban con esta ambigüedad de lenguaje
estableciendo, no, es que tú no eres mi alumna, tú eres algo más. ¿Pero qué soy? No sé, pero tú eres algo más. Volviendo a usar el gaslighting para desconfirmar la certeza de las mujeres, y yo dije que se dejara violar, pero muy entre comillas, porque ellas no se daban cuenta de que estaban participando en una relación en donde el coach desconfirmaba constantemente a la persona. Entonces, no es que se dejaran, es que pues es tan ambiguo, o sea, es como ¿qué quieres? ¿Esto? Ah, no, no quieres esto. ¿Qué quieres? ¿Esto? No. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Esto? No, a lo mejor quiere coger. ¿Cogemos? O sea, pero digamos que la persona voluntariamente ofrece opciones porque no tiene certeza. Claro. Si tuviera la certeza, no tendría que dar opciones. Y en el coach, digamos que menos coercitivo, ¿no? O el que no busca joder a una persona directamente, ¿no? Lo que se busca es que el coach dé dinero. Claro, Cuando el que pueda, pero entonces todas las relaciones validadas o confirmadas serán todas aquellas relaciones que impliquen que el coach dé dinero. Y entonces se obtienen interacciones del tipo, no, pues es que si tú quieres acceder a este nivel de conocimiento, pues tienes que involucrarte en el módulo tal, y en este módulo es donde yo profundizo un poco más sobre estas inquietudes que tú tienes, ¿no? Muy similar a lo que fueron los inicios de la cienciología. Así es que empezó a trabajar la cienciología, de una forma muy similar a la del coaching, a la de ir generando esas diferentes escalas en las que vas subiendo. Y sí, es real que ellos te ofrecen pequeños grupos y te ofrecen más crecimiento, pero siempre atado a esa dependencia, ¿no? Que además, por lógica, necesidad, te aleja de otras cosas que serían tus alternativas, ¿no? Porque obviamente las posibilidades son limitadas. Mientras vos más te metas ahí, más te alejas de otras alternativas que quizás podrían darte otras respuestas, ¿no? Ya sean familiares o de terapia o de lo que sea. Porque además hay muchas personas que dicen, el coaching a mí me sirvió. Pero el coaching te sirvió porque a lo mejor satisfizo esta necesidad de pertenencia a un grupo orientado a ciertas cosas que son importantes para ti. Quizá por eso te sirvió. Ahí usan mucho el love bombing, ¿no? Como en las iglesias, estos que te dicen es que eres genial y que todo el grupo te dice al mismo tiempo lo increíble y amoroso que eres para alimentar esta parte, supongo. O inclusive es que para pertenecer a este grupo tuviste que hacer cosas que en la vida cotidiana no hiciste. Lo de caminar en el fuego y esas estupideces, ¿no? O cosas así. Entonces, como son cosas súper acá, dices, no, pues es que en el coaching descubrí habilidades que no sabía que tenía. Eso sí puede ser cierto. Sí. Pero lo peligroso no son las habilidades que descubriste que tenías. Lo peligroso son para qué se están usando estas habilidades que descubriste que tenías, o cuál es el costo de haber descubierto estas habilidades que no sabías que tenías. Porque nunca te invitan, por ejemplo, a hacer un análisis de costo-beneficio de, oye, ¿esto que estás viviendo aquí te está sirviendo? No, lo asumen. Porque pues todos sabemos lo que es el éxito, ¿no? Claro. Todos sabemos lo que es el bienestar, ¿no? Oye, Kiki. Pero además, y esto me ha tocado, perdón, Bobby, adelante. Una reflexión sobre esto, pero me ha tocado hablar con mucha gente que tuvo coaching en empresas o incluso en cursos universitarios de maestría, donde ahora lo están metiendo muchísimo en MBAs de universidades serias o de otra gente. Hay algo en las conversaciones grupales de seguimiento del grupo que hace el coach, que es dar por sentado el éxito del grupo. Tipo, el primer mensaje de la mañana es ¿y qué tal están siendo mejores que ayer? O con lo que aprendimos ayer, ¿cómo lo utilizaron? Entonces, el que no lo logró siente una sensación de fracaso de estar fuera que del para grupo. no exponer ese fracaso en el grupo, tiene que falsear esa sensación de éxito. Con lo cual, en realidad, lo único que estás respondiendo es a la necesidad del grupo y no a tu existencia o a lo que vos tenés que resolver. Y esto en la psicología tiene nombre, se llama efecto Ash.
que es Ok. el efecto de la presión social, que es Claro. que el individuo deja de ser individuo para tener que pertenecer a un grupo. Y el ejemplo, o sea, hay muchas variantes del mismo experimento del efecto Ash. El que él hacía era ponerte 3 líneas en una hoja y la línea 2 era visiblemente más grande que las demás. Por poner un ejemplo, estaban así las líneas y le preguntaban a un grupo de 10 personas. Entonces le preguntaban al sujeto 1, ¿cuál es la más grande? Y todos decían esta. Entonces cuando llegaba al sujeto de experimento, que es el que no formaba parte de un grupo control que tenía que contestar que era esta, pues él también decía esto. Y Wow. entonces los psicólogos decían, güey, ¿por qué? Entonces cuando hacían los cuestionarios, decían, no, pues es que me convencieron de que esta era la línea más larga, ¿no? Otro experimento que lo hicieron muy común es, había un grupo de personas, entonces cada que se oía una campana, una persona se levantaba Sí, sí, lo vi. Ese lo vi. cada vez iban metiendo más personas y al final ya no habían actores, ya todos eran personas que no sabían que eso tenía que pasar y que nunca les explicaron qué era lo que tenían que hacer. Ellos Que ese es- asumieron lo que tenían que hacer y eso es efecto Ash. Que ese es el nacimiento de un paradigma, güey. Oye, Sí. pero O sea, esa es justo así como funciona. O y sea, ese yo lo al escuché con final- monos. Exacto, yo también lo vi con el racimo de plátanos, con la Con los escalera que los plátanos. mojaban, ¿no? Sí. Sí, que decían al final tenías una jaula con 20 monos que no agarraban los plátanos, pero nadie sabía por qué. Entonces, porque aquí siempre se han hecho así las cosas, ¿no? Ese es el paradigma, güey. Entonces, O peor, el mono que se atrevía siquiera a acercarse a la penca de Lo plátanos, los madreaban. otros monos lo bajaban y lo bajaban a putazos. Sí. Y esto es algo que sucede en los grupos sociales claro, güey. y es algo que utilizan los coaches también. Ujú. El mismo grupo bárbaro. se autorregula y el mismo grupo vigila. Claro. Entonces, claro que si llega un nuevo, el nuevo se va a tener que ajustar a las reglas de un grupo que ya existía y además el grupo que ya existía va a regular la conducta de ese nuevo para formar parte del grupo. Claro, güey. Totalmente. Claro. Oye, Kike, y si quieren, chavos, para ir cerrando el tema, ¿qué crees que se puede hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer desde nuestras humildes trincheras? No vayan nunca. Creo que eso es lo primero y más importante, ¿no? No vayan nunca. Porque, sobre todo, porque ya hablamos de todos los riesgos, ¿no? Ujú. Que implica. Pero si estamos hablando de que tú conoces a una persona que está en ese mundo, nunca, digamos que tú puedes ser el factor que haga que esta otra persona no olvide que afuera de eso hay otra realidad. Ujú. Ok, Mm. ok. O confirmar lo que dice y no participar, por ejemplo. Es como, yo sé que el coach te está sirviendo, pero a mí no me interesa. Y solamente mostrar un disenso los puede invitar a decir, güey, ¿por qué no te interesa si yo estoy siendo más exitoso? Sí, ¿y cómo estás siendo más exitoso? Yo estuve igual, ¿no? O sea, finalmente es llevarlo al cuestionamiento y al pensamiento crítico, ¿no? Sí, Pero sí. de una No manera el choque, no tan confrontativa. No supongo. la Exacto. confrontación, sino la autorrevisión. Ajá, o desde la aceptación. Algo que yo también decía es como, ok, pero, o sea, lo que suele pasar también en las personas que están en el coaching es que las personas que están en el coaching rompen lazos con las personas que no están ahí. Claro, güey. Entonces, Totalmente. algo tan fuerte como decir, güey, te extraño, cabrón, desde que estás en esa madre ya no vamos por chelas. Y a lo mejor ir por chelas era algo que esta persona disfrutaba y que ya no tiene Y que por estar en necesita. el coach y que no se había dado cuenta que había perdido, por Ujú. ejemplo. Entonces, Sí. ser ese lazo restaurativo para esta Uf. persona puede ser una postura totalmente rebelde, totalmente disidente, porque es una invitación a la aceptación
en una cultura y en una sociedad que nos obliga a estarnos optimizando y estarnos criticando y estamos violentando y estarnos sintiendo insuficientes. O sea, lo más rebelde que se puede hacer en una sociedad así es decir, pues así como estás, así te acepto, carnal. Ujú. O sea, sí, ven con tus desmadres del coaching, sí, ven con estos, pero tómate una chela, carnal. O sea, para entrar a este grupo, nadie quiere ser mejor que nadie en este grupo. Aquí lo único que queremos es pasar un buen rato, güey. Claro. Y seguramente va a ser una comodidad distinta, una Sí. comodidad en la que tú digas, güey, aquí no tuve que dar dinero, aquí no tuve que o sea... Nomás el de la cuenta. Ajá, exacto, y es mucho menos de lo que lo tengo que dar a un desconocido, güey, porque además es un desconocido. O sea, creo que lo que se puede hacer para ayudar a una persona que se salga de coaching, pues de alguna manera es hazle atractivo el mundo real. Wow. Sí. Qué bueno. Qué Sí. buena frase esa. Qué buena Qué frase. fuerte, güey. Ay, Es que sí es fuerte porque de alguna manera las personas que caen en el coaching, pues somos un poquito responsables también nosotros, güey. Mm. Sí, claro. Porque también nosotros estamos muy sumergidos en este endiosamiento del yo y pues hay que reconocer que nadie se hizo solo. Claro. O sea, Totalmente. ninguno nos hicimos solos. Todo el mundo nos hicimos con base en ideas de otras personas, en creencias de diferentes personas, del sistema que ya estaba establecido, Experiencias. de las experiencias que he tenido, de los libros que he leído, de las vidas que he vivido. Porque pues yo era uno hace un año y ahora soy totalmente otro. Claro. Y quién sabe quién me toque ser dentro de un año. Entonces, Sí. eh, Coach. Óyeme, tranquilo con Óyeme. el invitado, ¿qué pedo? pues mira, si me vas a dar el varo que le dan a esos cabrones, tú dime lo que quieras, carnal. Me rehúso a pensar que caerías tan bajo, Kike. Me No, rehúso. No, haría no hay jamás. forma. Sí. No, Pero le he también hay dedicado- Ajá. También hay que reconstruir o destruir ese concepto binario de que si no estás en esa búsqueda de un éxito etéreo, estás en la mediocridad, Claro, ¿no? Hay ajá. un campo Claro, gigante que claro, existe en güey. el medio, en el cual hay un montón de búsquedas Claro. que llevan miles de años en la filosofía y que es cuestión de redescubrirlas y de sentarse un poquito a mirarlas o de sentarse a charlar con alguien y ver que hay un montón de cosas y que esa, no sé si exacerbación del yo, si esa invención de que hay un solo concepto de éxito que ni siquiera nos lo planteamos, no está contrapuesto a que quien no lo alcanza en esa forma es un fracasado, ¿no? Creo que Claro. Me parece que ahí es donde está también un problema de la sociedad Justo en ese eso- binarismo, ¿no? Justo eso que dices, güey. Yo cada que me hago más pinche viejo, pienso que el verdadero éxito es tener más tiempo, güey. Pues para hacer Eso cosas, sin duda. güey. O sea, porque mucha gente dice, la mamá se clava trabajando y ganando mucho dinero y se jacta de ser exitoso. Y dices, güey, tal vez el éxito es tal vez no ganar tanto como ese güey, pero tener tiempo para estar con tu hijo, güey, o tener tiempo para estar con tu familia, o tener tiempo para estar contigo mismo, güey. O sea, de puta madre, tengo chance de leer más, güey, tengo chance de pensar más, de sentarme a preguntarme cosas, güey. O sea, no sé, cabrón, el éxito lo tenemos tan como lo manejamos todo el programa. Nos han dicho tanto lo que es el éxito que probablemente estamos caminando hacia una calle cerrada, cabrón. Creo que. Y que de Adelante, de Kike, hecho, perdón. o sea, Alec, te recomendaría que leyeras un libro de Byung-Chul Han, este filósofo que les digo, que se llama El aroma del tiempo. Ok. Que Ok. justo habla de esto, de que en la sociedad del emprendedor el tiempo no es valioso. Lo que vale es lo que produces. Pero el aroma del tiempo es como él lo que empieza a postular ahí es como el tiempo y el ocio son formas de individualidad, no de individuación. Claro, güey. Entonces, Wow. como el uso Ok. del tiempo y el uso del ocio rescatan un poco de quién eres tú.
Sí, porque Entonces, también puedes qué tener que interesante. dar tiempo para no hacer nada y ya, güey. y que no hacer nada es hacer algo. Es hacer algo, exacto. Sí, o sea, me hicieron recordar una experiencia que tuve hace un tiempo. Una amiga me invitó por un café porque ella había tenido un accidente cerebrovascular que le había generado una parálisis facial. Y entonces me había invitado por un café para decirme, güey, yo voy a ser muy directa contigo, yo tuve este pedo, yo me acomplejé bastante, no sé si te has dado cuenta, obviamente no se le notaba nada, o sea, te tenías que esforzar un chingo para que se le notara, pero su pregunta fue, ¿cómo le haces para que te valga gorro tu cuerpo Wow. a ti? Porque tú tienes algo que es visible, güey, que si te ven caminando la gente se da cuenta. Y cuando ella me hizo esa pregunta, yo entonces reflexioné, qué difícil ha sido para esta chava aceptarse a sí misma. Quiere decir que yo algo sé, algo conozco del mundo, algo conozco de la vida que puede ayudar a alguien más a aceptarse a sí misma. Entonces, dejo esta anécdota como para dejarlos pensando qué he hecho yo para ayudarme y ayudar a los demás a aceptarse un poco más. Porque creo que eso es lo que nos evitaría también caer en un grupo como estos, Totalmente. que Claro, abusan güey. de esta sensación de insuficiencia y para que yo te dé esa respuesta. Pero esa respuesta queda inútil cuando tú dices, güey, a mí no me importa si eres más rico, más pobre, más guapo, más feo, más gordo, más flaco. A mí, con esto que tú me das, con esto yo estoy contento, güey. Con esto yo estoy conforme, con esto yo estoy feliz. Y creo que son espacios que muy difícilmente cultivamos, que muy difícilmente vemos, pero que cuando los vemos nos sentimos bastante agradecidos de verlos. Sí. Y puede ser un vínculo de ti con tu perro, o de ti con tu mascota, o de ti con tu familia, o de ti con tu hermana, de ti con tu mamá, de ti con esta persona, con quien no necesitas usar poses, con quien no necesitas esforzarte para ser quien eres tú. Y creo que ese es un espacio valioso que nos protege de este tipo de cosas. Claro. Creo que no podría imaginar mejor cierre para el No capítulo. mames, ya, güey. Córtalo aquí. Sí. Sí, sí. Tira tu micrófono, Quique. No, genial, Ay, cabrón. genial. No, pues ustedes algo más que agregar, Arle y Vasco. No, Yo güey. solamente que quiero que venga de nuevo el Sí, invitado. Claro, Sí, güey. sí. Oh, Solo qué, eso. Qué placer, qué placer Yo quiero- aventar bombas incendiarias y Ya lo quiero de Sí, vuelta, no sí, sé sí, cuándo. sí, sí, pero el no, día nada, que quieres no, tienes no. tu invitación de vuelta. Es cuestión de que tengas ganas. Mil gracias por venir, Quique. De verdad, nos iluminaste. Se me hace impresionante lo que sabes, lo que has leído y lo bien que comunicas. Gracias. Y pues ojalá que pues, la gente, como tú dices, pueda agarrar la onda y hacer estos espacios para que no sigan cayendo en el coaching o en estos cultos coercitivos. Quique, Vayan a terapia, muchachos. Si sienten la necesidad, de la buena. vayan y el especialista en salud mental puede decirte qué es lo que necesitas o no. Pero no busquen por otro lado. No se Están- autodiagnostiquen, no se Esa gente automediquen. está. O si se autodiagnostican para ir a terapia, para decirle más eso fácil sí. a la persona, él lo va a desarmar, pero vayan con psicólogos, con psiquiatras, con personas que estudian la salud mental, que es muy compleja, son años y no es un cursito de 4 meses, por favor. O de un fin de semana. Ujú. Muchísimas gracias, Kike. En serio, que chulada tenerte aquí. No valió cada maldito segundo de platicar contigo, güey. Y muchísimas gracias por contestar ese mensaje. No, gracias a ustedes por invitarme. De verdad que estos espacios los disfruto muchísimo. Sé que es complicado y que soy una persona difícil de alcanzar porque
estoy dando terapia y estoy escribiendo cosas para el stand-up y así, pero no saben lo feliz que me hace conversar en espacios como estos, de poder conversar y de discutir ideas con gente como ustedes, y que sobre todo sea un espacio para que la gente vea que no hay que tenerle miedo a estos espacios, ¿no? Ujú. O sea, por eso les decía que me gustaba mucho el nombre de Herejes, el podcast, porque hereje es la posibilidad de elegir. Ujú. No significa ser satánico, adorar demonios, no, es solo tener un lugar para elegir, y creo que no pudieron elegir mejor nombre para un espacio en el que ocurren cosas como esta. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Quique, recuérdanos por favor cómo encontrarte en redes sociales, y nos contabas que traes ahí entre manos un proyecto próximo. Cuéntanos Sí. dónde encontrarte. Pues así como está aquí, no sé si se ve. Sí, pero aquí tú lo ah, vas a tener aquí tu ok. tag. Aquí como @Quique bien parado, ahí me encuentran en todas las redes sociales. Incluso si tienen dudas para lo de la psicología, también me pueden contactar ahí, Ujú. y ahí les doy información. Y se vienen proyectos muy interesantes. Uno es, ya voy a tener una página de internet Eso. en donde voy a empezar, pueden ver todas las fechas de los shows de stand-up, pero además va a tener un apartado de mí como psicólogo, Ujú. y en ese apartado de mí como psicólogo van a encontrar al grupo de terapeutas con el que colaboro, la Asociación Civil de Terapeutas de Terapia Sistémica con la que trabajo. Va a haber un blog de artículos de cosas que yo voy a escribir, de libros que voy a recomendar que se lean. Entonces estén pendientes de esta Eso. página de internet que se va a inaugurar pronto. Voy a hacer un programa corto que se va a llamar ¿Cómo me lo explico?, que básicamente es estos términos que tú le quisiste preguntar a un psicólogo pero nunca te atreviste a preguntarle. Yo voy a responder esas preguntas y te voy a contar, digamos, la historia de la terminología que tú conoces, ¿no? Digamos, ¿qué es trauma? ¿Qué es ansiedad? ¿Qué es depresión? O sea, vamos a contar la historia, porque antes la depresión no se le decía depresión, se le decía psicosis neurótica, algo así, y lo inauguró Papá Freud. Para Freud la depresión era una psicosis. Wow. Entonces, Claro. vamos a ver cómo ha ido evolucionando ese término de depresión hasta conocerla como la conocemos hoy, y de cómo la conocen los críticos del diagnóstico. Ujú. Entonces, de eso va a tratar, de lo que quisiste preguntarle a un psicólogo y nunca te animaste a preguntarle, e incluso de estos temas como del coaching, o sea, de lo que quieran preguntar. Entonces, estén pendientes de las fechas, estén pendientes de la página. Síganme en mi podcast que tengo con mi roomie, que es otro comediante que se llama Javier Villalbazo, en donde básicamente es, la premisa del podcast es: ¿por qué un homosexual y una persona con parálisis cerebral decidieron vivir juntos? Muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo se llama? Entre Roomies Podcast, así, Entre Roomies Podcast. Excelente. Entre Escuchen Roomies aquí. Podcast. Y pues ya, ahí hay cosas divertidas, hay momentos en que nos ponemos bastante emocionales o bastante didácticos, pero ahí está el Entre Roomies Podcast. ¿Solo en audio o también está en YouTube? Está en YouTube, está en todas las plataformas de audio, y ahí lo pueden checar. Tenemos el grupo de Facebook que se llama Entre Roomies Podcast, para que si quieren echar relajo por ahí. Y Ahí las va. veces que ustedes quieran que yo forme parte de este espacio, será un honor, será un placer Uy, para mí. muchas estar No acá. nos lo digas, que Vamos a tomar la nos lo tomamos palabra. en serio, ¿eh? Sí. Sí, no, lo digo con todo conocimiento de causa, de verdad. Bueno, muchísimas Estoy gracias. muy contento. Recuérdenme pasarles al menos algunos artículos, por ejemplo. Sí, porque claro. Claro, sí, tengo por favor. artículos de cómo los líderes del coaching, los líderes de coaching coercitivo y de las sectas necesitan tener perfiles sociopáticos para Wow. poder hacer funcionar un culto. Entonces Wow. les voy a pasar ese artículo de la Universidad de Colombia, creo fue, para que lo tengan.
para que lo lean, para que pues vean. Sí, por qué supuesto. Buenísimo. Todos claro que sí. los artículos y referencias que nos pase Quique, acuérdense, amigos, siempre van a estar en la descripción junto con las demás fuentes. Exacto. Y creo que eso es todo por hoy, ¿no, amigos? Sí, me parece que sí. Bueno, pues, si no queda Venga más que la agregar. música. No, espérate, Ah, cabrón. perdón. Para la música, por favor. Para la música. Fue todo, amigo, de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Ahora sí, Durán. Ahí va. Ahora sí, venga la música. Adiós. Didn't give a fuck sometimes. We just sit back and laugh at life. Put it far and wide away from harder times. I'm wide awake.